Me llamo Maisie Savage. Tengo 31 años. Hace 7 años, la mañana de mi entrevista final, mi padre se rió en mi cara y dijo que las chicas como yo no tienen vidas, Maisie, tienen deberes. En ese mismo momento, mi madre se paró frente a la puerta principal para bloquearme el paso. Mientras mi hermana menor dejaba una pesada pañalera a mis pies con una sonrisa burlona y decía que cuidara a su hija porque ella tenía brunch. No les importó nada. Yo tenía una sola oportunidad de construir un futuro real, y ellos querían que me quedara atrapada para siempre como su sirvienta sin sueldo. Así que simplemente rodeé esa pañalera, salí por la puerta trasera y no volví la vista atrás. Durante 7 años creyeron que me habían destruido. Estaban equivocados. Ahora todo ha cambiado por completo. Mi hermana está a punto de descubrir lo caro que le salió aquel brunch. Pero antes de seguir, necesito que entiendas algo sobre mi familia. No éramos pobres. No éramos ignorantes. Desde afuera parecíamos completamente normales. Mi padre era dueño de Savage Climate Control, una pequeña empresa de aire acondicionado en Riverside, Ohio. 8 empleados, buena reputación, familia de iglesia, 2 hijas. En papel, todo estaba bien. Pero dentro de esa casa había un sistema, y yo estaba en el nivel más bajo. Mi hermana Brin era 2 años menor que yo, pero nadie lo habría dicho por cómo la trataban mis padres. Ella era la favorita, la bonita, la que se embarazó a los 19 años. Y de alguna forma eso la volvió más valiosa, no menos. Tuvo una hija, Olivia. Una niña hermosa, con rizos rubios y mis mismos ojos. La primera palabra de Olivia fue mamá, pero la dijo para mí. Sus primeros pasos fueron hacia mí, no hacia Brin. Eso debió ser una señal de alarma. Pero yo tenía 20 años y creía que ayudar a la familia era lo correcto. Todo empezó pequeño. Maisie, ¿puedes cuidar a Olivia 1 hora mientras voy a la tienda? Luego fueron 3 horas. Después todo el sábado. Después noches enteras. Cuando tenía 22 años, básicamente estaba criando a mi sobrina mientras Brin intentaba convertirse en influencer. Y no es broma. Brin creó un blog de estilo de vida llamado Mami in Motion. Tenía 14 seguidores, 12 eran familiares. Publicaba fotos estéticas de Olivia con ropa cara que mis padres pagaban. Escribía sobre maternidad y sacrificio, sin mencionar nunca que la que realmente criaba a la niña era yo. El blog fracasó. Luego vendió aceites esenciales y perdió $800. Después intentó fotografía, consiguió una sola boda, entregó las fotos 3 meses tarde y recibió malas críticas. Pero mis padres nunca le dijeron que consiguiera un trabajo real. En cambio, me decían a mí que ayudara más. Tu hermana está intentando, decía mi madre. Está construyendo algo. Tú solo estás aquí. Pero yo no solo estaba aquí. Todas las mañanas a las 7 ya estaba contestando llamadas en Savage Climate Control. Organizaba a 4 técnicos de campo en 6 zonas de servicio. Procesaba facturas, administraba clientes, manejaba cuentas por cobrar y por pagar. Cuando la administradora renunció en 2017, yo asumí todo su trabajo también. Mi padre nunca me dio un título. Nunca me puso en nómina. Y cuando preguntaba por pago, siempre decía lo mismo. La familia no le paga a la familia, Maisie. Así contribuyes. Brin tenía que pensar en los bebés. Porque para entonces ya eran bebés en plural. Tyler nació cuando yo tenía 23 años. Otro estómago que alimentar. Otra pañalera que cargar. Otro horario pegado en mi refrigerador. Una vez hice la cuenta de madrugada, cuando no podía dormir. 35 horas semanales en la oficina. 30 horas más cuidando a Olivia y Tyler.
65 horas de trabajo no pagado cada semana durante 3 años. Si lo calculabas con el salario mínimo de Ohio, eran más de $65,000. Pero no se trataba solo del dinero. Se trataba de que habían convertido mis 20 años en una sala de espera para la vida de todos los demás. Dormía en el sofá de Bryn 3 noches a la semana porque Tyler tenía cólicos y Daniel, su novio intermitente y padre de sus hijos, no ayudaba mucho. Mi propia habitación en casa de mis padres terminó convertida en bodega de juguetes. La cama llena de ropa de Bryn. Yo tenía una esquina, una lámpara y una pila de libros de la biblioteca que nunca alcanzaba a leer. Tenía 24 años y no tenía vida. Tenía deberes. Hasta que en marzo de 2019 algo cambió. Había empezado a tomar cursos gratuitos en línea por las noches. Certificación en gestión de proyectos de Google, Excel, fundamentos de recursos humanos. No tenía dinero para la universidad, pero tenía internet y tenía las siestas de Olivia. Aprendí. Construí un currículum que intentaba hacer que mi trabajo en la empresa familiar sonara profesional. Envié 60 solicitudes de empleo en 4 meses. Meridian Consulting Group fue la única que respondió. La entrevista telefónica salió bien. La entrevista por videollamada salió aún mejor. Entonces me invitaron a Columbus para la ronda final presencial. Asistente ejecutiva del director general. $63,500 al año. Prestaciones, desarrollo profesional, presupuesto, oportunidades de viaje. Leí ese correo como 30 veces. Lo imprimí y lo escondí debajo de mi colchón, como si fuera el diario de una adolescente. Era mi boleto de salida. Mi permiso para escapar. El puesto no era glamuroso. Iba a agendar reuniones, manejar correspondencia, coordinar logística. Pero era real. Era mío. Y estaba en Columbus, a 105 millas de Riverside. Lo suficientemente lejos para poder respirar. Les dije a mis padres que tenía una cita con el dentista en Toledo. Pedí prestado un saco a una amiga de la universidad, Jenny. Azul marino, un poco grande, pero lo suficientemente profesional. Practiqué respuestas frente al espejo del baño. Estudié la empresa hasta poder repetir su misión de memoria. La entrevista estaba programada para el lunes 15 de abril a las 2 de la tarde. Tenía que salir de la casa a las 11:30 para alcanzar el autobús de las 12:05. Ese día, a las 10:45, bajé las escaleras con mi bolsa y una carpeta llena de copias de mi currículum. Llevaba pantalón negro, blusa blanca y ese saco prestado. El cabello recogido con cuidado. $17 y un boleto de autobús en la cartera. Mi madre estaba frente a la puerta, con los brazos cruzados y los labios tensos. Esa mirada que ya había tomado la decisión antes de decir una sola palabra. ¿A dónde crees que vas?, dijo. Al dentista, gritó Bryn desde algún lado. Tiene una reunión de brunch con un posible patrocinador para su blog. Muy importante. Necesitas cuidar a Olivia y Tyler. Se me cerró el pecho. Hoy no puedo. Tengo. Tienes deberes, Maisie, dijo la voz de mi padre desde la cocina. Entró al pasillo con su taza de café en la mano. No estaba molesto. Estaba divertido. Como si ya supiera el final de la historia. Eso es lo que tienes. Miré el reloj de la pared. 10:47. Me quedaban 78 minutos antes de que saliera el autobús. En ese momento, Bryn entró por la puerta lateral con Tyler en la cadera. Olivia venía detrás, abrazando su conejo de peluche y una pañalera enorme. Me miró sin disculpa, sin reconocimiento, solo con expectativa. Sentó a Tyler en el suelo y dejó la pañalera a mis pies con un golpe pesado.
Olivia come a las 12, dijo Brin revisando su teléfono. Tyler duerme a la 1. No lo dejes dormir después de las 2:30 o no va a dormir en la noche. Vuelvo a las 4, probablemente. No puedo, dije. Mi voz sonó lejana, como si no fuera mía. Tengo algo importante. Brin se rió. Literalmente se rió. ¿Más importante que la familia? Mi padre tomó un sorbo de café y me miró como si fuera una empleada decepcionante. Las chicas como tú no tienen vidas, Maisie. Tienen deberes. Así es esto. Olivia me miró desde el suelo. 4 años. Rizos rubios. Mis ojos. Mamá, bloques de jugar, dijo con su voz pequeña. Su confianza. La miré a ella. Luego la pañalera. Luego a mi madre bloqueando la puerta. Luego a mi padre recargado en la pared. Luego a Brin, ya dándome la espalda, segura de que me quedaría. Miré el reloj. 10:49. Y entonces hice algo que nunca había hecho antes. Pasé por encima de la pañalera. Caminé junto a Brin. Luego junto a mi padre. Atravesé la cocina hasta la puerta trasera que daba al camino. La voz de mi madre me siguió. Maisie Ann, si sales por esa puerta. La abrí. El aire de abril estaba frío. 47 grados, cielo gris, como si el día dudara entre empezar o romperse en lluvia. Bajé por la entrada de la casa. Giré a la izquierda. Caminé hacia la estación de autobuses. 1.2 millas con zapatos planos de $12. Mi teléfono vibró 6 veces en el bolsillo. No lo miré. Pasé frente a Savage Climate Control. El edificio iluminado. La camioneta de mi padre en el estacionamiento. El letrero con su nombre. El lugar donde había trabajado 3 años sin un solo pago. Seguí caminando. Llegué a la estación de Riverside a las 11:58. 7 minutos de margen. Compré el boleto con los $17 que había ahorrado de regalos de cumpleaños durante 2 años. La mujer en la taquilla no preguntó por qué temblaba. El autobús salió a las 12:05. Me senté hasta atrás. Vi cómo Riverside desaparecía por la ventana. Como los árboles se convertían en carretera. Como los kilómetros se acumulaban. Y pensé, soy libre. Todavía no sabía el precio de esa libertad. El autobús se detuvo en una gasolinera en Findlay a las 12:58, a la mitad del camino. Fui al baño y me vi en el espejo. El rímel se me había corrido. No tenía maquillaje. Mojé toallas de papel y arreglé mi cara como pude. Subí las mangas del saco. Me acomodé el cabello. No estaba perfecta, pero estaba presentable. Una mujer con un niño me observó. Evité su mirada. Ese día no podía cargar tan bien con el juicio de nadie. Llegué a la estación de Columbus a la 1:57. La entrevista era a las 2. La oficina de Meridian estaba a 3 cuadras. Corrí. Corrí de verdad con esos zapatos baratos. La bolsa golpeando mi costado. La carpeta pegada al pecho. Entré al lobby a las 2:02, sudando, sin aire. Patricia Holland estaba esperando. Jefa del personal, unos 50 y tantos años, traje gris impecable, mirada amable. Sonrió al verme. Llegaste, dijo. Casi lloró. Pero no lo hice. Sonreí y respondí, no me lo habría perdido. La llevó a una sala de juntas para la entrevista final en panel. 3 personas. Patricia, James Reeves, el director financiero, y Nicole Endris, gerente de operaciones. Me preguntaron sobre habilidades de software,
manejo de clientes difíciles, coordinación de calendarios en distintas zonas horarias, discreción. Respondí con cuidado, mencionando Savage Climate Control sin decir que era un negocio familiar, solo una pequeña empresa de back con 8 empleados. Dije que me encargaba de la programación y del servicio al cliente. Nicole se inclinó hacia adelante. ¿Aprendiste gestión de proyectos por tu cuenta? Sí. Completé la certificación de Google mientras trabajaba a tiempo completo. Estoy muy motivada para seguir aprendiendo. Patricia tomó notas. ¿Qué significaría este puesto para ti? Elegí bien mis palabras. Fui honesta. Significaría construir una carrera en lugar de solo sobrevivir. Significaría crecimiento. Asintieron. Tomaron notas. La entrevista terminó a las 3:15. Patricia me acompañó a la salida. Te contactaremos en una semana. Eres una candidata fuerte, Maisie. Salí flotando hacia la estación de autobuses. El viaje de regreso a Riverside se sintió distinto. Más ligero. Lo había hecho. Había salido de esa casa. Había llegado sola a la entrevista. Había respondido cada pregunta. Todo había salido bien. Tenía una oportunidad real. Evité su mirada. Ese día no podía cargar también con el juicio de nadie. Llegué a la estación de Columbus a la 1:57. La entrevista era a las 2. La oficina de Meridian estaba a 3 cuadras. Corrí. Corrí de verdad con esos zapatos baratos. La bolsa golpeando mi costado. La carpeta pegada al pecho. Entré al lobby a las 2:02, sudando, sin aire. Patricia Holland estaba esperando. Jefa del personal, unos 50 y tantos años, traje gris impecable, mirada amable. Sonrió al verme. Llegaste, dijo. Casi lloro. Pero no lo hice. Sonreí y respondí, no me lo habría perdido. La llevó a una sala de juntas para la entrevista final en panel. 3 personas. Patricia, James Reeves, el director financiero, y Nicole Endris, gerente de operaciones. Me preguntaron sobre habilidades de software, manejo de clientes difíciles, coordinación de calendarios en distintas zonas horarias, discreción. Respondí con cuidado, mencionando Savage Climate Control sin decir que era un negocio familiar, solo una pequeña empresa de back con 8 empleados. Dije que me encargaba de la programación y del servicio al cliente. Nicole se inclinó hacia adelante. ¿Aprendiste gestión de proyectos por tu cuenta? Sí. Completé la certificación de Google mientras trabajaba a tiempo completo. Estoy muy motivada para seguir aprendiendo. Patricia tomó notas. ¿Qué significaría este puesto para ti? Elegí bien mis palabras. Fui honesta. Significaría construir una carrera en lugar de solo sobrevivir. Significaría crecimiento. Asintieron. Tomaron notas. La entrevista terminó a las 3:15. Patricia me acompañó a la salida. Te contactaremos en una semana. Eres una candidata fuerte, Maisie. Salí flotando hacia la estación de autobuses. El viaje de regreso a Riverside se sintió distinto. Más ligero. Lo había hecho. Había salido de esa casa. Había llegado sola a la entrevista. Había respondido cada pregunta. Todo había salido bien. Tenía una oportunidad real. Después de una cuidadosa revisión, hemos decidido avanzar con otro candidato que se ajusta mejor a nuestras necesidades actuales. Le deseamos éxito en su búsqueda. Firme, Recursos Humanos Meridian. Genérico. Profesional. Sin explicación. Lo leí 20 veces buscando algo más.
No había nada. Lloré una vez en el baño de Jenny. Después me lavé la cara y volví a enviar solicitudes. Lo que no sabría durante 7 años, era que al día siguiente de mi entrevista, mi madre había enviado un correo desde una cuenta falsa al Departamento de Recursos Humanos. Y ese correo estaba en mi expediente, marcado en rojo con una nota que decía, no contratar, conflictos familiares. Pero el 23 de abril de 2019, yo solo pensé que había fallado. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sido la persona de la familia a la que siempre le toca sacrificar? La que tiene deberes mientras los demás tienen sueños. Si eres tú, escribe deberes. No estás solo. Y quédate conmigo, porque esto apenas empieza a ponerse peor. Conseguí trabajo en Target en mayo, $11 la hora. Cajera, luego servicio al cliente. En junio me mudé a un estudio barato en Toledo. $425 al mes, sin aire acondicionado, vecinos ruidosos. Pero era mío. Ahorré cada centavo. Envié solicitudes de empleo cada noche. En diciembre obtuve un puesto temporal en un despacho legal. $16 la hora. Parecía progreso. Luego llegó la pandemia en marzo de 2020. Despidos. Me quedé sin trabajo. Tenía $3,200 ahorrados. Seguro de desempleo. Modo supervivencia. Cada año le enviaba una tarjeta de cumpleaños a Olivia. 3 de abril. Su cumpleaños. Nunca recibí respuesta. Ni una sola. Pero seguí enviándolas. Sin dirección. Solo M. Columbus. En 2020 escribí, feliz 5º cumpleaños. Pienso en ti todos los días. Con amor, tía Maisie. Silencio. En junio de 2020, a las 11 de la noche, estaba en LinkedIn sin poder dormir. El alquiler vencía en 8 días. Me quedaban $1,840. Y entonces lo vi. Coordinador de Recursos Humanos, Meridian Consulting Group, Columbus. La misma empresa que me había rechazado, estaba contratando otra vez. Me quedé mirando esa vacante durante 3 horas. Después, a las 2 de la mañana, apliqué. Usé la dirección de Jenny. Ella acababa de mudarse a Columbus por un nuevo trabajo. Usé un correo distinto. Actualicé mi currículum con experiencia en Target, en el despacho legal, y mis certificaciones de Google. La entrevista telefónica fue el 18 de junio. La de Zoom el 25. La oferta llegó el 2 de julio. $45,000 al año. Puesto de coordinadora de recursos humanos. Fecha de inicio, 13 de julio. Me senté en el suelo de mi apartamento cuando llegó ese correo. Llamé a Jenny y lloré. No llamé a mi familia. Me mudé a Columbus el 10 de julio. Un departamento pequeño de una recámara, $695 al mes. A 15 minutos en autobús de Meridian. El 13 de julio de 2020 entré caminando a Meridian Consulting Group. El mismo edificio donde me habían entrevistado en abril de 2019. Otra entrada. Otro puesto. Otra versión de mí. Me repetí una sola cosa. Esta vez sí se va a quedar. El primer año fue difícil. Procesaba documentos de nuevos empleados, agendaba entrevistas, archivaba formularios de beneficios, aprendía sistemas de recursos humanos. Me quedaba tarde. Hacía preguntas. Me ofrecía para todo. Nicole Endris, una de las personas que me había entrevistado en 2019 y ahora vicepresidenta de operaciones, empezó a notar mi trabajo. Se convirtió en una especie de mentora. Un día me dijo que era buena en eso.
que debería certificarme en recursos humanos. Le dije que lo había pensado, pero que no podía pagarlo. La empresa tiene reembolso educativo, me dijo. Investiga el SHRMCP. Yo te lo patrocino. Estudié de noche. Presenté el examen en enero de 2021. Mi primera certificación profesional. La imprimí y la enmarqué. En junio de 2021, Nicole me llamó a su oficina. Hay una vacante de especialista en recursos humanos. ¿Quieres aplicar? Dije que sí antes de que terminara la frase. Me dieron el puesto. 52,000 al año. Y ahí todo empezó a moverse más rápido. Manejé relaciones laborales, auditorías de cumplimiento, beneficios, inscripción abierta, investigaciones de acoso. Reescribí políticas. Aprendí derecho laboral. Entrené nuevos coordinadores. Marzo de 2022, especialista senior, 61,000. Agosto de 2023, gerente de recursos humanos, 76,000. Ya lideraba un equipo de 3 personas. Abril de 2024, directora de recursos humanos, $98,000 al año. Tenía una oficina en el 4º piso con vista al horizonte de Columbus. Mi nombre en la puerta. Maisie Savage, directora de recursos humanos. Le tomé una foto a esa puerta. No se la envié a nadie. Solo la guardé. Había construido algo real. Algo mío. Nadie me lo había regalado. Lo había escalado todo, paso por paso, en el mismo edificio donde me habían rechazado 7 años atrás. Pensé que eso era el cierre del círculo. Pero estaba equivocada. Mi vida en Columbus era tranquila. No era glamorosa. Era real. Me mudé a un mejor departamento en 2023, $925 al mes. Una recámara de verdad. Edificio silencioso. Tenía un pequeño círculo de amigos. Jenny, 2 compañeros de trabajo, una vecina con perro. A veces cuidaba mascotas. Empecé terapia en octubre de 2022. Procesé todo lo de mi familia. Aprendí sobre límites. Aprendí que no te debo nada es una oración completa. Intenté salir con alguien. Aplicaciones, algunas citas. Nada funcionó. Dejé de forzarlo. Me enfoqué en mí. Ahorraba el 20% de cada salario. Tenía $18,000 en ahorros en 2024. Por primera vez en mi vida, me sentía estable. Borré Facebook en 2022. Dejé LinkedIn solo para lo profesional. Sin redes sociales. Sin ruido. En Thanksgiving de 2021 casi llamo. Estaba sola en mi departamento. Jen estaba con su familia. Hice comida simple. Vi fotos viejas. Una foto familiar. Mi madre, mi padre, Brin, Danny, los niños, un bebé nuevo. El pie de foto decía, agradecidos por la familia. Mi dedo estuvo sobre el teléfono. Escribí mamá. Lo miré 5 minutos. Y borré el contacto. Todos. Madre, padre, Brin. Los borré. Le dije a mi departamento vacío en voz baja. Yo también estoy agradecida. Por la puerta trasera. Ya no necesitaba que estuvieran orgullosos de mí. Yo ya lo estaba. Y eso tenía que ser suficiente. El 15 de abril de 2024 cumplí 5 años desde que me fui. Desperté, hice café, miré mi departamento. Mis cosas. Mi vida. Mi paz. Y pensé, lo logré. 2 años después, todo volvería a cambiar.
8 de abril de 2026. Martes por la mañana. Estaba en mi escritorio revisando solicitudes para un puesto de coordinador de proyectos. Habíamos publicado la vacante hacía 2 semanas. 89 aplicaciones. Deslizaba la hoja de cálculo. Nombres, correos, teléfonos. Hasta que lo vi. Brin Wright, antes Savage. Mi taza de café se detuvo a la mitad del camino. Brin Wright. Mi hermana se había casado. Danny finalmente había dado el paso. El prefijo telefónico era de Riverside. Mis manos no temblaron. Me había entrenado para mantener la calma. Pero el ritmo de mi corazón cambió. Brin no sabía que yo trabajaba aquí. No me seguía en LinkedIn. No sabía dónde estaba. Era una coincidencia. Meridian era una buena empresa. Ella estaba aplicando porque era un buen trabajo. No tenía idea. Abrí su expediente. El currículum cargó. Formato profesional. Diseño limpio. Brin Wright. Coordinadora de proyectos y especialista en operaciones. Bajé a experiencia laboral. Y ahí lo vi. Savage Climate Control, Riverside, Ohio. Gerente de operaciones. Enero de 2017 a diciembre de 2019. Debajo, vi las viñetas. Bajé la mirada al expediente de Brin. El currículum seguía ahí, impecable, como si cada línea hubiera sido escrita para parecer verdad. Gerente de operaciones en Savage Climate Control, Ohio. Enero de 2017 a diciembre de 2019. Leí esa línea una vez. Luego otra. Cada viñeta era exactamente mi trabajo. Operaciones diarias de una empresa BAC con 8 empleados. Coordinación de 4 técnicos en 6 condados. Facturación. Base de datos de clientes. Cuentas por cobrar y por pagar. Reducción de conflictos de agenda en 35% gracias a mejoras en sistemas. 98% de satisfacción del cliente. Eso último me golpeó más fuerte. Yo había calculado ese número en 2018, con hojas de retroalimentación de clientes que nadie más se tomaba el tiempo de revisar. Brin no había trabajado ahí ni un solo día. Ni uno. Ella había sido mamá a tiempo completo desde 2015. Probó un blog, ventas multinivel, fotografía. Nunca tuvo un trabajo de oficina real. Y aún así, ahí estaba mi historia. Convertida en la suya. Seguí bajando. Referencias. Gerald Savage, dueño de la empresa, ex supervisor. Mi padre. Melissa Brennan, clienta. Riverside Community Church. Amanda Ulcom, supuesta colega de estudio fotográfico. Y otra vez, mi padre aparecía como supervisor. ¿Lo habría respaldado todo? Claro que sí. Siempre protegió a Brin. El sistema de verificación de Meridian era claro. Confirmar empleo. Llamar referencias. Detectar inconsistencias. Bloquear antes de entrevistas si algo no cuadraba. Tenía 2 opciones. Primera opción, marcar el caso como conflicto de interés y apartarme. Dejar que alguien más lo manejara. Seguir adelante. Segunda opción, seguir el proceso completo. Como cualquier otra candidata. Pero si me apartaba, nunca iba a saber la verdad completa. Y yo ya no quería suposiciones. Quería el registro. Elegí la segunda opción. Abrí LinkedIn de Brin. Su perfil coincidía con el currículum. Fotos con los niños. Publicaciones desde una mesa de cocina. Bio, madre de 3, profesional en operaciones, líder enfocada en la familia.
Luego revisé su historial. 2020 a 2021, sin empleo. 2021, asociada de ventas en Target, 3 meses. Luego vacío. 2022, asistente administrativa en consultorio dental, 5 meses. Otro vacío. 2023, recepcionista en gimnasio, 4 meses. 2023 a 2024, asistente virtual independiente, sin clientes verificables. Saltos constantes. Nada estable. Ningún trabajo real sostenido. Y lo más importante, ninguna referencia excepto su padre. Brin estaba desesperada. Eso era evidente. Y había mentido para entrar. Pero todavía necesitaba una pieza más. Abrí el sistema interno de candidatos de Meridian. Busqué mi nombre. Aparecieron 2 registros. Solicitud de junio de 2020. Contratada como coordinadora de recursos humanos. Solicitud de abril de 2019. Rechazada como asistente ejecutiva. Abrí el archivo de 2019. Carta de presentación, notas de entrevista, todo positivo. Motivada. Impresionante. Iniciativa. Fuerte candidata. Luego bajé a la sección de notas de recursos humanos. Entrada marcada en rojo. 16 de abril de 2019, 9:23 de la mañana. Recibido correo de parte externa con preocupación sobre estabilidad de la candidata. Adjuntos. No proceder. Me quedé inmóvil. Abrí el archivo adjunto. Un correo. Fecha, 16 de abril de 2019. 8:47 de la mañana. D. Concern. naver209@gmail.com, mailto, concern. naver209@gmail.com. Asunto. Preocupaciones sobre la candidata Maisie Savage. Leí despacio. Escribo como miembro preocupado de la comunidad que conoce personalmente a la familia Savage. Considero mi deber informar que Maisie Savage, quien entrevistó con su empresa ayer, tiene problemas personales y de salud mental que la hacen inadecuada para empleo profesional. Seguí leyendo. Abandonó a su sobrina de 4 años durante una emergencia familiar. Es inestable. No mantiene empleo. Tiene historial de abandonar responsabilidades. Presenta bien en entrevistas, pero no es confiable. Espero que tomen esto en cuenta. Mi respiración se volvió pesada. Cada línea era una versión distorsionada de lo que había pasado. Yo no había abandonado a nadie. Había salido de una casa donde me tenían atrapada. Mi familia había estado ahí. Y aún así, lo habían convertido en abandono. Leí el correo otra vez. Luego otra. El remitente, Concern. naver209@gmail.com, mailto, concern. naver209@gmail.com. Abrí los metadatos. Entrenamiento básico de sistemas de HR, ubicación de envío, Riverside, Ohio. Dirección IP registrada. Hice la verificación cruzada de la dirección IP. Coincidía con una residencia. La casa de mis padres. Fue mi madre. Ella había enviado ese correo. Al día siguiente de mi entrevista, con la intención clara de destruir cualquier posibilidad que yo tuviera. No solo me bloquearon la salida aquel día. Habían incendiado el puente detrás de mí. Y durante 7 años yo creí que había fallado. Que no era suficiente. Que simplemente no era lo bastante buena. Pero no había sido eso. Me habían saboteado. Y Meridian tenía la prueba. Si estás del lado de Maisie en este momento, escribe equipo Maisie, porque lo que viene ahora, he esperado 7 años para contar esta parte. Me senté en mi escritorio a las 11:37 de la mañana.
Café frío. Mente acelerada. Tenía el currículum fraudulento de Brin. El correo de sabotaje de mi madre. Y el nombre de mi padre como referencia dispuesto a mentir. Una parte de mí quería rechazar la solicitud de inmediato. Borrarlo todo. Nunca volver a ver a Brin. Otra parte quería confrontación. Quería que supieran que yo sabía. Quería justicia. Y otra parte, la más fría, quería seguir el proceso. Exactamente como dicta el protocolo. Recordé lo que me dijo mi terapeuta en 2023. La justicia no tiene que ser venganza. Puede ser solo la verdad. Decidí hacer verificación estándar de empleo. Llamar a mi padre. Grabar la llamada. Legal en Ohio con consentimiento de una sola parte. Documentar todo. Si había fraude, seguiría el procedimiento de la empresa. Marcaría la candidatura. Informaría al equipo de contratación. Solo avanzaría si la candidata revelaba discrepancias. Y nadie hace eso. Dejé que las mentiras de Brin hablaran por sí solas. Tomé el teléfono de la oficina. Marqué Savage Climate Control. Sonó 3 veces. Contestó. Savage Climate Control, Jerry hablando. Su voz. Después de 7 años. Mantuve la mía firme, profesional. Buenos días, habla Maisie Savage, directora de Recursos Humanos de Meridian Consulting Group. Estoy verificando empleo para Brin Wright, quien indicó que trabajó con ustedes. Silencio. Luego, Maisie. Sí, confirmación de empleo estándar. Puede verificar que Brin Wright, antes Brin Savage, trabajó de enero de 2017 a diciembre de 2019 como gerente de operaciones. Otra pausa. Sí, y sí, eso es correcto. ¿Puede describir sus responsabilidades? Manejo de oficina, programación, facturación, servicio al cliente. Era muy buena. ¿Trabajaba tiempo completo? Sí, tiempo completo. Muy confiable. ¿Por qué terminó su empleo en diciembre de 2019? Se fue para enfocarse en la familia. Tuvo hijos. ¿La volvería a contratar? Sin dudarlo. Brin fue de las mejores que hemos tenido. Cada palabra era falsa. Y yo lo estaba grabando todo. Una pregunta más. Durante ese periodo, de enero de 2017 a diciembre de 2019, ¿hubo otro empleado realizando esas funciones de gerente de operaciones? Silencio. No, solo Brin. Ahí estaba la mentira clave. Porque yo había estado ahí. Yo existía en esos años. Había registros fiscales que me marcaban como dependiente, no como empleada. Correos antiguos de clientes dirigidos a mí. Gracias, dije. Es todo lo que necesito. Corté la llamada. Guardé la grabación. Y escribí una sola línea en el expediente de Brin. Verificación completada. Inconsistencias detectadas. Se recomienda entrevista presencial para aclaración. Porque quería verla a los ojos. Una semana después envié la invitación. Asunto: entrevista presencial. Gracias por su interés. Le invitamos a entrevista el lunes 14 de abril de 2026 a las 10 de la mañana en nuestras oficinas de Columbus. Se reunirá con Maisie Savage, directora de Recursos Humanos, Jonathan Reeves, director ejecutivo, y Nicole Endris, vicepresidenta de Operaciones. Favor de traer identificación oficial y estar preparada para discutir su experiencia en operaciones. Esperamos su visita. Brin respondió el mismo día. Muchas gracias, ahí estaré. Con gusto. Sin reconocimiento. Sin duda. Sin una sola pregunta.
7 años habían sido suficientes para que ni siquiera pensara en mí. Le dije a Jonathan y a Nicole que había posibles inconsistencias. Que yo dirigiría la entrevista. Confían en mí. Aceptaron. El 14 de abril de 2026, a las 9:55 de la mañana, estaba en la sala de juntas. Jonathan y Nicole a cada lado. Detrás del vidrio, el vestíbulo. 9:58, una mujer entró. Cabello castaño. Postura conocida. Sonrisa nerviosa. Ropa de oficina sencilla. Portafolio en mano. Brin. Más vieja. Más cansada. 29 años. Ojeras suaves. Esfuerzo en la cara. Se acercó a recepción. Dijo su nombre. Recibió su gafete. La recepcionista señaló hacia nuestra área. Me levanté. Caminé hacia el vestíbulo. Contacto visual. Se detuvo. Me vio. Se congeló. Extendí la mano. Profesional. Brin, soy Maisie Savage, directora de Recursos Humanos. Bienvenida a Meridian. Se puso pálida. Su mano estaba fría cuando le estrechó. Maisie, yo, no sabía que trabajabas aquí. 7 años es mucho tiempo. Las cosas cambian. Por favor, acompáñame. Caminé con calma. Ella me siguió. El sonido de sus tacones marcando el pasillo. El ritmo de su respiración cambió mientras pasábamos junto a la sala de juntas de cristal donde Jonathan y Nicole ya esperaban. Abrí la puerta y le indiqué que tomara asiento. Se sentó frente a los 3 entrevistadores. Yo ocupé el asiento central. Posición de control. Sonreí, profesional, tranquila, incluso amable. Empecemos. ¿Puedes explicarnos tu currículum? Brin abrió su carpeta con las manos temblorosas. Los primeros 20 minutos fueron estándar. Jonathan y Nicole preguntaron sobre coordinación de proyectos, software, manejo del tiempo. Brin respondió de forma aceptable. Nerviosa, pero preparada. Nicole se inclinó hacia adelante. Veo que trabajaste en Savage Climate Control. Cuéntame sobre ese puesto. Sí, fui gerente de operaciones durante 3 años. Un pequeño negocio familiar. Me encargaba de todo. Programación, servicio al cliente, facturación. Me enseñó a hacer múltiples tareas al mismo tiempo. Tomé notas. Sin expresión. Negocio familiar. Sí, la empresa de mi papá. Ya veo. ¿Y esos años exactamente fueron? 2017 a 2019. Tiempo completo. Sí. Jonathan preguntó por los vacíos laborales. Ella explicó que se enfocó en la familia, en 3 hijos, algunos trabajos freelance como asistente virtual, y que ahora estaba lista para volver a un entorno estructurado. Yo pregunté con calma. ¿Puedes proporcionar referencias de esos clientes freelance? Pausa. Eran acuerdos informales. De boca en boca. No tengo documentación. A las 10:22, Jonathan habló. Gracias, Brin. Tomaremos un breve descanso. Maisie continuará contigo con algunas preguntas adicionales. Planeado. Yo había pedido que salieran después de 20 minutos. Jonathan y Nicole salieron. La puerta se cerró. Solo quedábamos ella y yo. Brin me miró por fin. De verdad me miró. Maisie, yo no sabía que tú ibas a. Levanté la mano. Hablemos de tu currículum. Deslicé el documento impreso sobre la mesa y señalé la sección de Savage Climate Control. Aquí dices que fuiste gerente de operaciones de enero de 2017 a diciembre de 2019. ¿Eso es correcto? Sí. Tiempo completo, 40 horas semanales. Bueno, era flexible, era un negocio familiar.
Pero estabas pagada. Pausa. Era más una contribución familiar, pero sí hacía el trabajo. Llamé a tu referencia, Jerry Savage. Confirmó que trabajaste tiempo completo como gerente de operaciones. Dijo que eras de las mejores. ¿Le pediste que mintiera? Yo sí trabajé ahí. Ayudaba. Ayudar no es lo mismo que gerente de operaciones tiempo completo de 2017 a 2019. No entiendo a qué te refieres. Mi voz seguía calmada. Fría. Yo trabajé en Savage Climate Control de 2017 a 2019. Sin pago. Tiempo completo. Haciendo exactamente el trabajo que tú pusiste aquí. Cada punto de este currículum es mío. Yo lo escribí con base en lo que hice. Tú tomaste mi trabajo y le pusiste tu nombre. Su cara pasó de roja a blanca y otra vez a roja. Abrió la boca. La cerró. Yo necesitaba un trabajo, Maisie. Tengo 3 hijos. Danny se fue. Estoy sola. Solo necesitaba algo que se viera profesional. Algo real. Silencio. 10 segundos. Deslicé el segundo documento sobre la mesa. El correo del 16 de abril de 2019. ¿Qué es esto?, preguntó. Un correo enviado a Recursos Humanos de Meridian el día después de mi entrevista hace 7 años. Desde Concerned Neighbor 209. Decía que yo era inestable. Que había abandonado a tu hija. Que no era apta para trabajar. No entiendo. Vino de mamá. Rastreé la IP. Salió de su computadora en la casa, el día después de que yo me fui. Yo no sabía eso. Pero sabías que sabotearon mi entrevista. Estabas ahí esa mañana. Me viste salir. Me viste irme. Y dejaste que dijeran que yo me había descompuesto. Maisie tenía 22 años. Tenía una niña de 4 y estaba embarazada. Estaba sobrepasada. Yo necesitaba ayuda. Y tú tenías una entrevista que te podía cambiar la vida. Tú elegiste. Ellos eligieron. Yo perdí ese trabajo por ese correo. Y no supe que existía hasta hace una semana. Su voz subió. Tú nos dejaste. Te fuiste como si no importáramos. Me fui porque me estaba hundiendo. Me convertiste en tu niñera gratis durante años. Mis papás me convirtieron en trabajo sin paga. Y cuando intenté salvarme, me destruyeron. Brin empezó a llorar. No lágrimas suaves. Llanto desordenado. Roto. Yo no sentí nada. Ya había llorado todo lo que tenía que llorar años atrás. Y entonces Brin dijo la frase que lo rompió todo. No sabes lo que has sido. Te fuiste y todo se cayó. Te necesitábamos. Fue en ese momento cuando lo noté. El teléfono de conferencia. La luz estaba encendida. Llamada activa. Mi celular vibró. Mensaje de Nicole. Maisie, línea de conferencia. 12 personas escuchando. Mi asistente había programado una llamada de cliente para esa sala a las 2:30. El sistema se activó antes. La prueba de audio a las 2:15. Eran las 10:38. Pero el sistema había fallado. La llamada se había conectado demasiado temprano. 12 personas estaban escuchando. Jonathan Reeves. Nicole. 3 gerentes senior. 6 stakeholders de clientes. Patricia Holland. La misma que me entrevistó en 2019. Y habían escuchado todo. Desde hablemos de tu currículum. Levanté la mirada hacia Brin. Luego al teléfono.
Luego la pantalla que marcaba llamada activa. 12 participantes. Brin seguía llorando, sin darse cuenta de nada. Yo perdí mi trabajo en 2021, luego en 2022, luego en 2023. Nadie quiere contratar a una mamá con huecos en el historial. No tienes idea de lo difícil que es. Tuve que mentir porque nadie me daba una oportunidad. Me incliné ligeramente hacia adelante y presioné el botón de silencio del micrófono. Luego lo desactivé otra vez, asegurándome de que todo siguiera grabándose con claridad. Podía haber terminado la llamada. Podía haberla protegido. Hace 7 años lo habría hecho. Pero había aprendido algo. La verdad necesita testigos. Brin seguía desmoronándose, sin entender que ya no estaba hablando solo conmigo. Mamá dijo que ibas a volver arrastrándote. Dijo que ibas a fracasar. Pero no lo hiciste. Conseguiste este trabajo y ni siquiera nos lo dijiste. Nos dejaste pensando que no eras nada. Su voz temblaba más. ¿Sabes qué dice papá de ti? Dice que eres egoísta. Que abandonaste a la familia y ahora te sientas aquí a juzgarme. Yo no te estoy juzgando, Brin. Estoy haciendo una verificación de antecedentes. Y mentiste en tu currículum. Eso es fraude. No es fraude. Yo ayudaba en la empresa. Ayudabas. En pasado. Ocasionalmente. Mientras yo trabajaba 40 horas semanales sin pago. Tú reclamaste mi trabajo. Mi experiencia. Mis logros. Y papá mintió para confirmarlo. Somos familia. Se supone que tienes que ayudar a la familia. Lo hice durante 7 años. Y el día que intenté ayudarme a mí misma, ustedes me bloquearon la puerta. Brin se levantó de golpe. Gritó. ¿De verdad crees que eres mejor que yo porque tienes un título elegante de directora? No eres nadie. Siempre vas a ser nadie. Las chicas como tú. Se detuvo. Porque yo la estaba mirando fijo. Termina esa frase, dije en voz baja. Se sentó otra vez. Se le desarmó la cara. El teléfono de mi escritorio sonó. Contesté. La voz de Jonathan. Maisie, necesito que termines esta entrevista ahora. Seguridad está afuera. Entendido. Miré a Brin. Esta entrevista ha terminado. La puerta se abrió. 2 oficiales de seguridad. Profesionales, tranquilos. Señora, necesitamos que nos acompañe. Brin levantó la vista. Espera, ¿qué? ¿Por qué? Está siendo retirada por fraude en su solicitud. Es política de la empresa. Maisie, por favor. Lo siento. Solo, lo necesitaba. Por favor no hagas esto. Me mantuve firme. Lo siento, Brin. No puedo contratar a alguien que cometió fraude en su currículum. Tengo que proteger la integridad de esta empresa. La llevaron hacia el elevador. No lo seguí. Solo la observé desde la puerta de la sala. Brin volteó una vez. Mi rostro estaba tranquilo. No cruel. No triunfal. Solo terminado. Regresé a la mesa de juntas. Hablé directo al sistema de conferencia. Con esto concluye la entrevista de la candidata. Enviaré el informe formal al final del día. Gracias. Corté la llamada. Me quedé sola en la sala durante 5 minutos. Sin llorar. Sin celebrar. Solo sentada. Después sonó el teléfono de mi escritorio. Era la oficina de Jonathan. Estaban él, Nicole, Patricia Holland y el abogado general Michael Brennan.
Pensé, me van a despedir. Jonathan habló primero. Eso fue una de las formas más profesionales de manejar un conflicto de interés que he visto. Seguiste el protocolo. Documentaste todo. Le diste todas las oportunidades de ser honesta. ¿Estás bien? Me sorprendió. Yo, sí. Estoy bien. Nicole tomó la palabra. Escuchamos todo. El sabotaje de 2019, el fraude de currículum, todo el contexto familiar. Lo siento mucho. Patricia habló después. Maisie, yo fui tu entrevistadora en 2019. Nunca vi ese correo. Recursos Humanos lo bloqueó y me dijeron que avanzara a otros candidatos. Si lo hubiera sabido. El abogado intervino. Necesitamos definir siguientes pasos. Hay fraude en la solicitud, evidencia grabada de admisión, testigos. Y también evidencia del sabotaje en tu entrevista de 2019. Podrías iniciar acción legal si lo deseas. Yo no quiero demandar a mi familia. Solo quiero que quede registrado. Y quiero asegurarme de que Brin no haga esto en otra empresa. Jonathan asintió. Entendido. La marcaremos en redes internas del sector. Consecuencias profesionales, no personales. Nicole me dio un pañuelo. No me había dado cuenta de que estaba llorando. Esa noche apagué el teléfono. Dormí 14 horas. Las siguientes 48 horas fueron un caos. El 14 de abril a las 6 de la tarde, Brin llamó 12 veces a mi línea de trabajo. A las 8:30, mi padre dejó un mensaje de voz. Esto es un asunto familiar. No tenías derecho. Llámame. El 15 de abril a las 9 de la mañana, mi madre llamó a la recepción de Meridian pidiendo hablar conmigo. La recepcionista tomó el mensaje. No me lo pasó. A la 1 de la tarde, Brin apareció en el lobby. Seguridad la sacó. A las 3 de la tarde, mi padre llegó en persona, exigió verme y se negó a irse. Llamaron a la policía. Fue retirado por invasión de propiedad. El 16 de abril llegaron correos a mi trabajo. Todos fueron a spam. Un mensaje de voz de mi padre decía, Maisie, lo que le hiciste a tu hermana es imperdonable. Tiene 3 hijos. La humillaste. Destruiste sus oportunidades. Esta familia te dio todo y así pagas. Te vas a arrepentir. Llámame. Un correo de mi madre decía, asunto, ¿cómo pudiste? Ya no sé en qué te convertiste. Antes eras dulce. Ahora eres cruel. Brin está devastada. Los niños se están preguntando por qué la tía Maisie los odia. Tu padre está fuera de sí. Por favor, por el bien de esta familia, arregla esto. Consígueme ese trabajo a Brin. Tú tienes el poder. Sé la persona más grande. Mamá. No respondí nada de eso. El 17 de abril contraté a un abogado. Envié una carta de cese y desistimiento a los 3. Prohibición total de contacto por teléfono, correo o en persona. Cualquier violación resultaría en una orden de restricción. La carta incluía la evidencia del correo de sabotaje de 2019, pruebas de acoso y una declaración formal. Maisie Savage no desea contacto con Gerald Savage, Diane Savage ni Brin Wright. Toda comunicación deberá hacerse únicamente a través de representación legal. 3 semanas de silencio. Y luego un mensaje de alguien que jamás imaginé. 8 de mayo de 2026. Mensaje directo en Instagram a mi cuenta profesional. Hola, soy Olivia, la hija de Brin, tu sobrina. Tengo 11 años. Sé que probablemente no vas a responder, pero quería agradecerte por las tarjetas de cumpleaños.
Las guardé todas. Mamá las tiró, pero yo las saqué de la basura. Tengo 7. Las guardo en una caja debajo de mi cama. Seguí leyendo. No sé qué pasó entre tú y mi mamá. Ella no quiere hablar de eso. Pero la abuela dice que nos abandonaste y el abuelo dice que eres egoísta. Pero tú me mandabas tarjetas cada año. Eso no parece abandono. Busqué tu LinkedIn porque mamá estaba llorando viendo tu perfil. Vi que trabajas en una empresa grande. Me parece increíble. Yo también quiero trabajar en una empresa grande algún día. No te estoy pidiendo que hables con mamá. Solo quería que supieras que recibí las tarjetas. Y que te extraño. No me acuerdo mucho de ti, pero igual te extraño. Olivia. Lloré durante 20 minutos seguidos. Después respondí con cuidado. Olivia, gracias por tu mensaje. Me alegra mucho saber que guardaste las tarjetas. Pienso en ti cada año en tu cumpleaños. Espero que estés bien en la escuela y que seas feliz. Eres muy valiente por escribirme. No estoy lista para tener contacto con tu mamá ni con tus abuelos ahora mismo, pero me alegra saber de ti. Si algún día necesitas algo al crecer, consejos sobre escuela, carrera o la vida, puedes escribirme. Siempre te voy a responder. Cuídate mucho. Tía Maisie. No di mi número. Me quedé solo en mensajes de Instagram. No prometí más de lo que podía sostener. Olivia respondió, gracias. Con eso basta. Un mes después, volvió a escribir. Mamá consiguió trabajo en un call center. Está enojada casi todo el tiempo, pero saqué 10 en mi ensayo de inglés. Quería decírselo a alguien a quien le importara. Y sí me importaba. Esa fue la relación que salvé entre los restos. De mayo a agosto de 2026 fui a terapia cada semana. Procesé todo. Duelo. Lloré la familia que siempre quise tener. Acepté la que realmente tenía. Enojo. Me permití sentirlo sin culpa. Por el uso. Por la mentira. Por el sabotaje. Culpa. La trabajé. Esa idea de que debía ayudar más a Brin. Y entendí algo claro. Ya había dado 7 años de mi vida. Cierre. Entendí que nunca iba a recibir una disculpa de mis padres. Y aún así, encontré paz. Mi terapeuta me dijo, no destruiste la vida de tu hermana. Ella lo hizo con sus mentiras. Tú solo dejaste de formar parte de ellas. Empecé a correr. Por primera vez no por nadie más. No para encajar en nada. Solo porque mi cuerpo se sentía vivo. El 15 de agosto de 2026 recibí un correo de Patricia Olan. Asunto, algo que deberías ver. Maisie, estuve revisando archivos antiguos después de nuestra conversación. Encontré algo. En 2019 íbamos a ofrecerte el puesto de asistente ejecutiva. Tenía la carta de oferta lista. $63,500. Fecha de inicio 29 de abril de 2019. Nunca se envió. Recibimos el correo de HR y detuvimos el proceso. Nunca lo supe. Te lo merecías. Lamento que te lo hayan arrebatado. Adjunto está la oferta sin firmar. La imprimí y la enmarqué junto a mi tarjeta de presentación actual. Una al lado de la otra. La validación que me faltó durante 7 años. Yo ya era suficiente. Me lo habían robado. Pero aún así construí algo más grande. 15 de abril de 2027. 8 años desde la puerta trasera. 1 año desde la entrevista de Brin. Ahora soy vicepresidenta de operaciones de personas. $115,000 al año.
Lancé un programa de mentoría para jóvenes profesionales que vienen de familias controladoras. Es pequeño. Silencioso. Pero importa. Sigo recibiendo mensajes de Olivia. Tiene 12 años. Está creciendo en medio del caos, pero bien. Hablamos de libros, de la escuela, de sus sueños. No soy su madre. Pero soy alguien que la ve. Y eso alcanza. Mis padres se mudaron a Florida. Retirados. Sin contacto. La orden de restricción se mantuvo. Brin trabaja en administración de retail en Riverside. Me bloqueó en todo. Sé por LinkedIn que está estable. No bien. Pero estable. Y yo estoy saliendo con alguien. Despacio. Sano. Sin prisas. Tengo $34,000 ahorrados, buen historial crediticio, y mi auto es completamente mío. Tengo amigos, terapia cada 2 semanas, una vida que construí desde cero, y tengo paz. Esta mañana estaba entrenando a una nueva coordinadora de recursos humanos. 22 años, nerviosa, con ganas de hacerlo bien. Me preguntó cómo se detecta el fraude en un currículum. Sonreí. Busca huecos inexplicables. Busca títulos inflados. Busca afirmaciones sin respaldo. Y siempre verifica con el empleador real, no solo con las referencias que te dan. ¿Alguna vez atrapaste a alguien? Preguntó. Sí. Una vez. Fue personal, pero lo manejé de forma profesional. Porque esa es la clave. Puedes tener historia con alguien y aún así hacer tu trabajo con integridad. Ella asintió y tomó notas. Miré mi calendario. 15 de abril de 2027. 8 años. Tenía una nota escrita hace mucho tiempo que nunca borré. El día que elegí la puerta trasera. Y debajo había una sola palabra. Libre. Si esta historia significó algo para ti, si alguna vez saliste por una puerta trasera o todavía estás frente a una decidiendo, comparte este video. Quizá alguien en tu vida necesite escucharlo. Suscríbete si quieres más historias como esta. Personas reales. Límites reales. Libertad real. Y recuerda algo importante. La puerta de enfrente no es la única salida. A veces la puerta trasera es la que te salva. Algunas puertas las dejas atrás. Otras se cierran solas. Y algunas, como la puerta trasera que tomé hace 8 años, te llevan exactamente a donde necesitas llegar. Gracias por escuchar.